de vacaciones. Pero bueno, está bien. Espero que todos estén bien. Ahora que hemos regresado ya de este periodo de descanso y para hacer una integración metabólica de todo lo que ya conocimos del metabolismo de carbohidratos y un poquito de lo que empezaremos a ver en el próximo bloque de metabolismo lipídico, quiero que veamos un par de tópicos, empezando por la bioquímica de la diabetes. En primer lugar, porque es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. En segundo lugar, porque es el mejor modelo metabólico en donde vemos todas las fallas de los sistemas que acabamos de conocer. Y en tercer lugar, pues porque es una enfermedad con la que vamos a estar lidiando toda nuestra vida, no solamente profesional, sino inclusive con familiares, en fin, o quizás inclusive con alguno de nosotros mismos, ¿no? Y entonces, hablar de la bioquímica de la diabetes mellitus, es una enfermedad muy antigua, seguramente lo vieron en su clase de historia, no voy a meter mucho en ello. No hay registros antes de esta época, de 1500 antes de la era cristiana, en donde los primeros reportes hacen los papiros de Ebers, de Hesi-Ra, que hablan de la enfermedad como enfermedad metabólica de consumo, de autoconsumo, destaca la poliuria, la polifagia, que ya hace alusión justamente a la diabetes mellitus. Un poco después de esto, los primeros reportes más certeros de esta enfermedad, justamente con su ruta, hablan de enfermos que padecen sed, o sea, la polidipsia, que adelgazan rápidamente, que pierden las fuerzas. Y la primera observación de la orina que atrae a las hormigas por su sabor dulce, ya en esta época hablaban de, no sé, ok, gracias. Ya en esa época habían identificado la forma juvenil, que mataba muy pronto, y la forma del adulto, que era mucho más lenta, ¿no? Desde entonces, ya 1500 a 1000 de la era cristiana, y habían hecho esta observación muy importante desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad, ¿no? Es hasta el siglo I, antes de la era cristiana, no, después de la cristiana, en que Aulo Cornelio Celso describe la poliuria con la polidipsia y lo asocia con emoción y peligro en los que la padecen. Es decir, de pronto había gente que después de una emoción, de un peligro, desarrollaba la forma de enfermedad. Y ya él aconsejaba desde entonces, fíjense, en año 1 después de la cristiana, el ejercicio como terapia. Lo digo porque hoy en día la terapéutica para la diabetes mellitus es justamente una triada que va entre el ejercicio, en primer lugar, en segundo lugar la dieta, y en tercer lugar, cuando es necesario los medicamentos, ya sea para bajar la cantidad de glucosa o insulina propiamente, ¿no? Entonces la triada de tratamiento para la diabetes que ya desde entonces se había observado que era importante el ejercicio, ¿no? Areteo de Capadocia, el mismo año más o menos, él es quien pone el nombre de diabetes, acuñando a una enfermedad que es dia, que significa a través de, y betein, que es ir. Entonces, todo aquello que va a través de uno es justamente la diabetes. Es como si fuera traspasado el cuerpo por algo, la enfermedad propiamente que va consumiendo el cuerpo poco a poco, ¿no? Por eso es la diabetes, que viene de la mano, por ejemplo, de otros prefijos como la diarrea, que es el flujo a través de, ¿no? El flujo intenso a través de un cuerpo sería diarrea, ¿no? Y así otros prefijos de dia, que significa a través de, ¿no? En el siglo siguiente, Galeno, el médico romano, de Roma, pero que hizo avance en la medicina, hace una alusión a la diabetes desde el punto de vista renal y hace una observación en cuanto a la poliuria como el responsable de la caquexia que ya había observado. Recuerden que estamos en una época en la que se pensaba que había humores y que el cuerpo estaba formado por líquidos elementales, en fin, ¿no? De hecho, la llama la diarrea urinosa o dipsacus, ¿no? Y la diarrea en el sentido de el flujo a través de sí, pero de la orina, ¿no? Es decir, él pensaba que se perdía grandes cantidades de agua del cuerpo y por eso el sujeto se secaba como si fuese una pasa deshidratada, ¿no? Entonces, él pensaba que eso era la causa de la caquexia en la que terminaban los pacientes finalmente. En el siglo XVI, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso, hace una generalización del concepto como tal, y lo más importante, analiza la orina de los pacientes y obtiene cristales. Él decía que no solamente era la pérdida de agua y
el estilo de vida del paciente, sino que algo estaba tirando, que también era la responsable de la enfermedad propiamente. Los cristales seguramente eran glucosa y otros elementos asociados al metabolismo glucosídico, ¿no? De hecho, Thomas Willis, en el siglo XVII, prueba la orina y confirma lo que ya se sabía por las hormigas, que es una orina de sabor dulce, ¿no? Lo vincula con la buena vida, es decir, la enfermedad con la buena vida, que al final del curso vamos a ver otra enfermedad de la buena vida, justamente de que la padecieron los reyes y aquellos que estaban en la vida de reyes o que no lo fueran, ¿no? Ya Thomas Willis había identificado aquella en la que la orina era dulce y era la mellitus. Mellitus significa miel, mele de miel, y aquella que era diabetes que no tenía sabor, que era la insípida, ¿no? Entonces él ya identifica dos formas de diabetes que pueden padecer el sujeto, ¿no? La dulce, que es la mellitus, o la insípida, que es la otra. Ya en el siglo XVII, Conrad Brunner hace experimentos buscando cuál era el origen de la enfermedad y le hace una pancreatectomía a un perro y curiosamente induce la enfermedad, ¿no? Digo curiosamente porque en el siglo XVII pues, se sabía muy poco de la función pancreática, se sabía ya algo de la función gástrica, pero no pancreática, y sin embargo a Brunner se le ocurrió que quizás esa glándula extraña que estaba por detrás del estómago podía estar implicada en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo lo describió? Bueno, con hallazgos histopatológicos macroscópicos en cadáveres de sujetos con diabetes, que observó que tenían cambios morfológicos en esa glándula, que quizás sea la que estaba fallando en la enfermedad, y no se equivocó, ¿no? Cuando replica el modelo, pero en un animal, en un perro, induce la enfermedad como tal. En el siglo XVIII se demuestra que el sabor de los dulces que se había descrito antes, pues era justamente por azúcares, ¿no? Y además de eso, no solamente en la orina, sino también en la sangre, se observa la hiperglicemia, y este mismo hombre, un médico, propone la poliuria, la pérdida de agua masiva que habían observado desde la antigüedad, como la causante de la hiperglicemia, ¿no? Él pensaba que si se perdía agua, pues se concentraba algo en la sangre, fundamentalmente aquello que era de sabor dulce, que eran los carbohidratos, ¿no? Voy muy rápido porque eso lo vio seguramente en su clase de historia y no me voy a detener mucho en esto, es un corolario cultural nada más, ¿de acuerdo? Siglo XIX, Michel Chevreul hace un análisis del exceso de azúcar justamente en esos pacientes, y no solamente eso, sino que describe que el principal carbohidrato que está alto en esos pacientes es la glucosa. Cosa que es el principal carbohidrato, porque tenemos una serie de carbohidratos en la sangre, pero destaca la glucosa como la responsable de la enfermedad como tal, ¿de acuerdo? Mismo año, mismo siglo, von Felling, pero analiza un método para determinar la glucosa en la orina con sulfato de cobre. Es un método que todavía hasta hace poco utilizábamos en laboratorio, se puede usar de manera experimental, en el que se pone a incubar con sulfato de cobre una muestra de carbohidratos y luego se hace reaccionar con calor, y si vira de color a rojito, significa que es positivo, hay carbohidratos. Si no vira de color, se mantiene como sulfato de cobre, es negativo, no hay carbohidratos. Es una reacción muy sencilla, muy práctica, pero que de manera observacional, al menos no tan objetivamente, nos permite decir si hay o no algún tipo de carbohidrato en la muestra que estamos analizando. Es el método de Felling, que sigue vigente todavía hoy en día y que de hecho es la base para muchos espectrofotómetros o aparatos ya más elaborados en el laboratorio, que justamente hacen eso, hacen una reducción de los carbohidratos para identificarlos primero y luego para hacer una cuantificación con base en la concentración de los colorantes que tienen disueltos, ¿de acuerdo? En el siglo XIX también, Peters, otro médico, demuestra que hay no solamente carbohidratos, sino que hay acetona en la orina y en los fluidos del paciente, de hecho, en la transpiración. Entonces, de manera normal no debemos tener acetonas, que es lo normal. Si acaso algunas trazas, producto del catabolismo lipídico fundamentalmente, pero que conforme aumenta esta cantidad de acetona, entonces ya tenemos problemas no solamente de falla renal, sino de un catabolismo lipídico que seguramente está implicado en la diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Entonces esta descripción es muy interesante porque justamente el paciente diabético descompensado lo que empieza a sacar de su cuerpo es cuerpos cetónicos que huelen justamente a acetona, huelen exactamente a frutas en descomposición, frutas fermentadas. Entonces, si tiene la oportunidad de oler algún día a un diabético descompensado, que esté con cifras de glucosa muy alta y que no esté controlado, observarán que tiene un olor muy característico en su cuerpo, en su respiración, su sudor, todo él huele como a frutas fermentadas muy intensamente. Un poquito después, Paul Langerhans
descubre las células pancreáticas y la función secretora. Por eso a él se le debe el nombre de los islotes de Langerhans, justamente porque él describe esto, justamente el islote como tal, rodeado de células acinales, que están viendo ustedes aquí alrededor, y describe este islote, esta colonia de células muy diferenciadas alrededor, como las encargadas de la función secretora de algo, que no se ha identificado todavía completamente qué, pero ese algo que estaba asociado con la enfermedad y con la función del cuerpo en general. Kussmaul, que usted lo conoce ya mejor que yo, describe la presencia de acetona en sangre y más aún la presencia de esta acetona en la compensación metabólica. ¿Se acuerdan ustedes? La relataquimia amplia de Kussmaul traduce la compensación de la acidosis metabólica, fundamentalmente la acidosis metabólica por cuerpos cetónicos, o sea, cetoacidosis diabética, ¿no? Justamente Kussmaul lo asocia con la acetona, la presencia de cuerpos cetónicos y la respiración amplia compensatoria ante un fenómeno ácido básico en el cuerpo. Gustave Laguesse toma los trabajos de Langerhans y entonces hace esta descripción de las células como tal. Él dice, ok, tiene razón Langerhans, ahí le vemos la descripción del islote como tal, pero Laguesse es quien dice en realidad qué células están participando para la secreción de algo en particular. Por ejemplo, describe las células alfa para el glucagón, las células beta para la insulina, las células delta para la somatostatina, y hasta ahí se queda. Después, mucho después, se describen las células acinares, productoras de las enzimas líticas, fundamentalmente glicolíticas, lipolíticas, y a otras células que están ahí implicadas, que pueden tener también funciones importantes a nivel pancreático, ¿de acuerdo? Un poquito después, estos dos médicos describen cambios histológicos y se dan cuenta que las células pancreáticas de los pacientes diabéticos no eran iguales que las células pancreáticas de los sujetos sanos. De tal manera que ellos dicen, algo está pasando en los islotes que tienen un cambio en la forma. Están como disminuidos de tamaño, de cantidad, de calidad de las células, y en consecuencia algunas inclusive han perdido las proporciones de los islotes como tal. Eso fue muy importante para células, fundamentalmente la diabetes tipo 1, que vamos a escribir más adelante. De tal manera que hasta aquí me quedo con el análisis histórico, porque podríamos seguir hablando de la historia de la diabetes, y luego hablar de la inducción de la insulina, de que empezó con caballos y luego acabó con humanos, de hecho con bacterias. Pero bueno, no viene al caso en este punto, porque más bien quiero que veamos la enfermedad como tal. Y entonces, para fines prácticos, por la definición general, diríamos que la diabetes es un desorden del metabolismo de la glucosa, considerando de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un desorden del metabolismo de los carbohidratos, fundamentalmente de la glucosa, en donde está implicado los niveles anormales de insulina, ya sea la cantidad de insulina, ya sea la calidad de la insulina o bien el receptor a la insulina. Cualquiera de los tres o los tres son los responsables de que algo esté fallando en el metabolismo de los carbohidratos. Hay dos tipos importantes de diabetes mellitus, las que vamos a revisar por lo menos. La tipo 1, que se llama de la infancia, y la diabetes juvenil, la que ya habían descrito desde años antes de la era cristiana. Estas también la van a ver ustedes como diabetes mellitus insulino dependiente. Este DMID es diabetes mellitus insulino dependiente, justamente porque va a depender casi exclusivamente de la insulina para poderse controlar, ¿de acuerdo? Por eso es la diabetes mellitus insulino dependiente, porque esa no hay vuelta para atrás. Nuestro paciente requeriremos inyectarle casi a la fuerza insulina. Y es que está causada por una pérdida de células beta pancreáticas, las células productoras de insulina, y por tanto produce una deficiencia insulínica. Aquí no podríamos decir que hay una falla en la calidad de la insulina solamente, sino que más bien hay una falla en la cantidad de insulina propiamente, porque la célula beta es la que está fallando porque se está destruyendo. Los cambios que habíamos observado histopatológicos aquí están bien descritos. La diabetes tipo 2, que también se llama del adulto, que está más relacionada con problemas metabólicos, como síndrome metabólico, con sobrepeso, obesidad, la dieta hipercalórica, se llama diabetes mellitus no insulino dependiente. Esta N insertada es diabetes mellitus no insulino dependiente, porque en todo caso, aquí sí hay una reducción relativa en la cantidad de insulina, en la calidad de la insulina, o bien una resistencia de los receptores a reconocerla. En consecuencia, no necesariamente requiere insulina, salvo que sea necesario por niveles muy altos de glucosa. La podemos controlar con medicamentos que bajen la cantidad de glucosa, que promuevan la incorporación de la glucosa dentro de la célula, como medicamentos que se llaman hipoglucemiantes, y además con ejercicio y con dieta. Toda la triada de ejercicio y dieta con el medicamento es muy importante para el control metabólico. Entonces, en resumen, los dos tipos, la tipo 1, que es por destrucción de células beta, aquí sí hay una carencia de insulina y requerirá insulina propiamente,
La tipo 2 del adulto, que no necesariamente hay una destrucción de la célula beta, sino más bien una mala calidad, una mala cantidad de la insulina, o bien una insensibilidad del receptor a la respuesta insulínica y por tanto una resistencia a la insulina. ¿Hasta aquí hay dudas, chicos? ¿Queda claro? Sí, doctor. Gracias. Ok, sigo. Ya habíamos mencionado la poliuria. De hecho, la habíamos conocido cuando vimos los trastornos hidroelectrolíticos, ¿recuerdan? Orinar más de 3 litros de agua al día, más de 5 litros de agua al día. Claro, así entra, así sale. Eso lo llamamos poliuria. La polidipsia, que significa el incremento en la cantidad de ingesta de agua, la sed. Si yo estoy orinando mucho, mucho, urea, orina, si yo tengo mucha orina, en consecuencia me deshidrato. Eso me lleva a la polidipsia, mucho, dipsos, sed, una sed intensa. Y luego, aunado a la poliuria y polidipsia, como tengo un problema metabólico energético, pues me da mucha hambre. El cuerpo responde ante la falla metabólica energética justamente aumentando la cantidad de apetito. De tal suerte que esta triada de poliuria, polidipsia, polifagia hacen el triángulo para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Es decir, poliuria y polidipsia están vinculados, polifagia porque el cuerpo está buscando obtener energía de alguna forma y por eso da hambre. Cada vez que nos sentimos bajos de energía, nos da hambre justamente, nos sentimos débiles, fatigados, con dolor de cabeza, malestar general, justamente por el apetito que nos da de la carencia de energía en nuestro cuerpo. Y en consecuencia nuestro cuerpo reacciona incrementando la cantidad de hambre, el apetito, para que pueda incorporarse alimento y se pueda utilizar y bla, 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 ¿de acuerdo? Entonces la triada diagnóstica es poliuria, polidipsia y polifagia. Poli mucho, fagos comer, así comer en exceso también es un diagnóstico para diabetes mellitus. Invariablemente deben estar los tres. Si yo tengo poliuria, polidipsia, podría ser una diabetes insípida, no necesariamente polifagia, porque no hay un problema metabólico energético. Pero igual podría tener mucho calor y tengo mucha poliuria porque tuve mucha polidipsia, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto al entorno clínico que estamos evaluando. Alguien que llega y nos dice, oiga, estoy orinando a cada rato y muchísimo, a preguntarle, ¿y toma mucha agua? Sí, o sea, tiene polidipsia y tiene poliuria. Pero he estado en un lugar caluroso, sí, estuve trabajando abajo de una galera que estaba a 42 grados centígrados a la sombra. Ah, pues lo más seguro es que sea por las condiciones ambientales en las que estuvo. Su cuerpo se deshidrató, en consecuencia le dio polidipsia, la polidipsia le da poliuria, entonces tomó agua muy rápido. Recuerden que para hidratarnos hay que hacerlo lenta y progresivamente para que no, así como entras y salgas, sino que se recupere el volumen circulatorio, ¿de acuerdo? Entonces, hacer diagnóstico con una o dos cosas no se vale, depende del entorno clínico en el que estemos hablando. Entonces, nos llega con poliuria, polidipsia, polifagia y no se explica que haga mucho calor, que haya hecho ejercicio, que haya estado muy activo, hay que tener mucha precaución porque podría ser diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Las complicaciones de la diabetes son muy variadas. Y, por ejemplo, el daño a la retina. Lamentablemente vamos a ver más adelante cómo los carbohidratos en exceso empiezan a pegostonearse. ¿Se acuerdan ustedes de la hemoglobina glicada que ya conocimos? La albúmina glicada. Y así como se pegan en las proteínas, pues también se pegan a los endotelios y los epitelios. Entonces el daño a la retina y fundamentalmente al sistema nervioso central es una condición muy frecuente en la diabetes mellitus. La cetoacidosis diabética, los cuerpos cetónicos, desnaturaliza proteínas, enzimas, y en consecuencia lleva a la falla orgánica. Que además de eso, la acidosis metabólica que puede ser severa, ¿no? El cambio del pH que también naturaliza proteínas y lleva a una falla en la síntesis y la calidad de las proteínas, pues que lleva, en conclusión, a la muerte del sujeto. Puede haber falla renal crónica, en la medida que hay mayor cantidad de glucosa, aumenta la fuerza de filtración, aumenta el índice de filtración renal, y en consecuencia el riñón empieza a trabajar en exceso, con grandes cantidades de volumen que tienen que estar filtrando y al final de cuentas se lastima. Que además de eso empieza a tirar proteínas o carbohidratos y entonces eso lleva a que el riñón se vaya destruyendo, por eso la falla renal crónica también. Si tenemos una hipervolemia, porque las carbohidratos son hipertónicos, entonces eso aumenta el gasto cardíaco, la fuerza de contractilidad, la presión arterial y en consecuencia el corazón también falla y hay falla cardíaca, hay insuficiencia cardíaca. Si pensamos en eso, el espesamiento de la sangre, justamente por el estado hiperosmótico de una molécula, una macromolécula como el carbohidrato, hará entonces que haga un pobre riego sanguíneo. O sea, la sangre se espesa y no lleva nutrientes de forma adecuada, ni tampoco oxígeno a todos los rincones del cuerpo. Entonces hay un pobre riego sanguíneo. Y finalmente, y solamente es un ejemplo de lo que estamos viendo como complicaciones,
el aumento en la glucosa en la sangre, que hace que se haya una reabsorción incompleta, empezamos a tirar glucosa, por eso la glucosuria, eso hace que aumente la glucosa en orina, eso es la glucosuria, aumenta la presión osmótica urinaria, en consecuencia aumenta el rango de filtración glomerular, se tira más agua, la poliuria, y se inhibe la reabsorción de agua en el túbulo próximo renal. Entonces, si ven ustedes este entorno, nada más por el incremento de carbohidratos en la sangre, nos lleva a que el cuerpo empieza a fallar por diferentes facetas, de diferentes ángulos, hasta que al final de cuentas va a llevar a la muerte del sujeto o a fallas que pueden ser graves, ¿no? Muchas de ellas irreversibles, como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la pérdida neural, por ejemplo, de la visión, de la sensibilidad periférica, en fin, que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Que está asociado justamente con lo que estoy hablando, la neuropatía, que es también muy frecuente en el diabético descompensado, en el diabético que no se ha cuidado y que ha llevado las niveles de glucosa tan altos tanto tiempo, y llega el punto en que ya se lastimaron sus nervios, sus epitelios, y es muy, muy difícil, no es que imposible revertir los daños que ha tenido, ¿de acuerdo? De manera normal, cuando tenemos en nuestra sangre la presencia de glucosa, esta glucosa entonces se va hacia las células. Recuerden que se incorpora por 3 vías diferentes, 2 de ellas son mediadas por proteínas, los SGLT, dependientes de sodio, los GLUT, que trabajan más bien con insulina, por ejemplo, o con otros mediadores energéticos. Y entonces, este incremento de glucosa hace que se estimule la insulina para que pueda meterse al interior de la célula. Es decir, en cuanto yo como algo que tiene glucosa, inmediatamente mi páncreas ya está secretando insulina para meterla inmediatamente a la célula y que no se circule, ¿de acuerdo? Este aclaramiento de glucosa es normal de una ingesta de carbohidratos. Pero entonces, cuando no se logra incorporar el azúcar como tal, los carbohidratos, aquí estábamos en el modelo normal, ¿de acuerdo? En la diabetes mellitus, entonces, lo que tendríamos es una falla en la incorporación de glucosa al interior de la célula y que se quede circulante más tiempo. De hecho, se queda circulante allá. Y entonces, en la diabetes mellitus, veríamos cómo esta falla hace entonces que la célula no obtenga la energía de forma adecuada, baja su rango energético a expensas de la glucosa. Y si se acuerdan ustedes, cuando vimos las vías glucolíticas, anaeróbica, aeróbica, dijimos que eran las vías más saludables porque nos proveen de mediadores intermediarios para otras vías, además de depósitos sanos, saludables, no nos lastima, nos produce cosas muy buenas para nosotros, fundamentalmente la energía. Y entonces, al bajar este rango metabólico y no está utilizando los carbohidratos, la insulina no está cumpliendo su función de forma adecuada y en consecuencia se estimula el glucagón. El glucagón entonces empieza a utilizar otros elementos para obtener la glucosa que el cuerpo no puede aportar. Por ejemplo, lípidos, ¿de acuerdo? Y ahí empieza el problema de la diabetes, que es el catabolismo masivo. Ahora, si pensamos en este modelo y vemos entonces a las células pancreáticas, ¿no? La célula beta, que secreta la insulina, las células alfa, que secretan el glucagón. Recuerden que son antagónicas, cuando una está encendida, la otra no, y viceversa. Y entonces estas células alfa y beta empiezan a activarse y desactivarse, se desactiva insulina porque ya vimos que no está funcionando, y en consecuencia se activa el glucagón para que empiece a transformar otros elementos en energía que puede utilizar la célula, como por ejemplo lípidos para formar acetatos, ¿de acuerdo? Y entonces, esta hiperglicemia a la que está sometido el sujeto, que llevó de pronto, de manera normal, debería llevar a que la insulina estimulara al receptor específico, el receptor de insulina, y que entonces dimerizara a los receptores GLUT, por ejemplo, para incorporar grandes cantidades de glucosa dentro de la célula. Eso es lo normal que debería estar ocurriendo. Un aclaramiento de la glucosa de la circulante para que no nos dé problemas, se mantenga nada más lo necesario en la circulación, los 90, 80 miligramos por 100 mililitros, y el resto se meta a la célula para que pueda ser metabolizado, ya sea de depósito, ya sea energía, ya sea otros precursores, ¿de acuerdo? Y entonces, este es el modelo normal, ¿de acuerdo? En el que, como no funcionó, entonces veríamos cómo el glucagón empieza a activar la glucogenólisis, en donde empieza a cortar entonces unidades monoméricas de glucosa para enviarlas a la circulación, a la glucogenólisis, y una vez en la circulación, entonces el cuerpo obtiene la energía que necesita. Aquí es desde el punto de vista glucogenolítico, pero como no estamos utilizando carbohidratos, entonces entramos en problemas. Necesitamos utilizar acetatos que se salten toda la vía energética glucolítica anaeróbica y que entren directamente al ciclo de Krebs, es decir, que formen acetilcoenzima a expensas de grasa, ¿de acuerdo? Ahora,
es de esos dos tipos de diabetes que vamos a estar escribiendo ampliamente a lo largo de este día. De los dos tipos de diabetes, más o menos el 10%, ese 10% de la población mundial tienen diabetes mellitus. De ese 10%, el 10% del 10% es del tipo 1, esta proporción nada más. El 90% de los diabéticos son del tipo 2. O sea, la diabetes mellitus más frecuente a nivel mundial es la no insulino dependiente. Es aquella diabetes de adulto, la que se adquiere más bien, hay una predisposición familiar sí, pero más bien la adquiere el paciente y está asociada con el estilo de vida que ha llevado, con las condiciones metabólicas en las que ha estado su cuerpo, con el sobrepeso, la obesidad, la dieta hipercalórica, quizás con algunos factores de estrés o infecciones que haya tenido el paciente, pero la más frecuente es la de adulto, la crónica, aquella que es a largo plazo y que no provoca tantos daños como la tipo 1, justamente porque sí hay algo de insulina, sí funciona algo en la insulina, ya sea de mala calidad o mala cantidad, o el receptor insensible, pero sí funciona algo en la insulina. Y eso, bien que mal, evita que el deterioro sea tan severo, tan progresivo como la diabetes tipo 1, en donde definitivamente no hay insulina. ¿De acuerdo? Entonces, el 90% de la población mundial tiene, de los diabéticos tiene el tipo 2, el 10% tiene el tipo 1. Y el 10% de la población en el mundo tiene diabetes mellitus de alguna forma. ¿De acuerdo? Si hablamos de la resistencia a la insulina, este fenómeno tan importante que es que el receptor esté insensible a la presencia de la insulina, el envejecimiento en sí mismo provoca falla en la síntesis de proteínas que ya no están de forma adecuada plegadas y en consecuencia que no funcionan bien, y entonces la resistencia a la insulina. El sujeto anciano, el octogenario, en adelante, a partir de los 70 años de edad, empieza a mostrar entonces cambios metabólicos que lo pueden llevar a una resistencia a la insulina por una falla en la síntesis de sus proteínas. También la obesidad, el sedentarismo, cada vez que estamos sobreestimulando nuestro cuerpo para producir insulina, llega un punto que el receptor ya no la quiere aceptar, entonces se vuelve resistente a su presencia, es así insensible y puede desencadenar resistencia a la insulina. También otras enfermedades como acromegalia, que está asociada con la glándula pituitaria, la enfermedad de Cushing, la lipodistrofia, o sea, el depósito normal de grasa en nuestro cuerpo, receptores de insulina que puede el sujeto producir de manera normal, todo eso también lleva a que se desarrolle una resistencia a la insulina y son más bien factores hereditarios. El factor genético que decía yo, no hay tanto una genética de herencia tal cual, pero sí se ha demostrado una predisposición familiar a tener resistencia a la insulina. De tal manera que si en nuestra familia hay alguien que desarrolló diabetes mellitus, nosotros tenemos una probabilidad muy alta de tener diabetes si no nos cuidamos. Si no cuidamos la obesidad, el sedentarismo, si durante el envejecimiento no mantenemos un estilo de vida saludable, tenemos una alta probabilidad de desarrollar la diabetes, ¿de acuerdo? Esa es la genética. De tal suerte que una vez que se da la resistencia a la insulina, lo que se va a desarrollar es la diabetes tipo 2. Recuerden que la tipo 2 es esta que estamos hablando crónica, la tipo 1 es otra historia, ¿de acuerdo? La tipo 2 es esta. Y otras condiciones asociadas como el tabaquismo, alcoholismo, enfermedades hepáticas graves, como por ejemplo viremias, enfermedades virales del hígado que hayan lastimado, pancreatitis que hayan dado lugar a inflamación de la glándula pancreática, colecistitis, piedras en la vesícula biliar que por vía retrógrada también aumentan el flujo pancreático y en consecuencia dan pancreatitis. Todos esos factores asociados son otras condiciones que podían llevar entonces a que se desarrolle algún tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Ahora, el sujeto no diabético, vean ustedes como la célula beta, de manera normal, envía su señal a las células adipocíticas, los adipocitos aumentan el acopio de glucosa, la meten a su interior, aumentan la lipogénesis por vía gluconeogénica y disminuyen la lipólisis. O sea, cada vez que el sujeto no diabético, como ustedes y como yo, estamos comiendo carbohidratos, nuestra célula beta promueve todo eso, ¿no? Que haya más glucosa al interior, que se metabolice para lípidos de depósito y que no se degraden como tal. A nivel pancreático, bueno, la secreción de insulina es directamente proporcional al nivel de glucosa. Por eso es muy importante no echar mano de muchas cosas dulces, porque el aumento calórico hace que se secrete más insulina, es directamente proporcional, y en consecuencia podemos llevar a un agotamiento de la cantidad de insulina, la calidad de insulina o del receptor insulínico. ¿De acuerdo? A nivel hepático, se disminuye la gluconeogénesis, aumenta la glucogénesis, o sea, no se degrada glucógeno, al contrario, se aprovecha ya que hay glucosa, que se forme glucógeno de depósito, igual que aquí la lipogénesis, aumenta también la lipogénesis, que es la saludable para nosotros en el hígado, ¿de acuerdo? Son solamente de depósito
lo que es necesario en condiciones normales para, en caso de que el sujeto no vaya a comer durante un buen tiempo, ¿no? A nivel muscular igual, el acopio de glucosa, que va a ser importante para el músculo, el aumento de la glucogénesis, recuerden que tenemos glucógeno muscular, el principal es el hepático, pero también el muscular, y aumenta la síntesis de proteínas, que es muy importante, porque la síntesis de proteínas entonces hará que la masa muscular se regenere y se generen proteínas importantes para la función muscular tal cual, lo mismo que en el hígado, ¿de acuerdo? Esto es en el sujeto no diabético que ha tenido un momento de hiperglicemia transitoria y que su cuerpo activó todas estas rutas a nivel de células adipocíticas, pancreáticas, hepáticas y musculares. ¿Qué ocurre con el diabético? El diabético, si ven ustedes las líneas están negras aquí intensas, en el diabético la célula beta es insuficiente y entonces no logra estimular al adipócito de forma adecuada. El adipócito no puede utilizar la cantidad de glucosa de forma adecuada, por tanto no tiene una buena lipogénesis y sí aumenta la lipólisis porque está buscando utilizar energía de otro lado que no sean los carbohidratos, los lípidos. Aquí la disfunción pancreática es por sobreestimulación. Entre más estimulamos a la célula beta, menos calidad, menos cantidad de insulina va a secretar y el receptor va a estar más insensible. A nivel hepático, aumenta la gluconeogénesis, fundamentalmente para obtener precursores de carbohidrato en tirada 3, tirada 2 de la gluconeogénesis, o inclusive tirada 1 como tal. Disminuye la glucogénesis, no estamos utilizando glucógeno para depósito, sino que al contrario, lo estamos degradando, y disminuye la lipogénesis, no estamos acoplando grasa de forma adecuada, sino que al contrario, todo está desviando hacia la lipólisis para acá, ¿de acuerdo? A nivel muscular, igual, no se puede acoplar la cantidad de glucosa de forma adecuada, disminuye la glucogénesis, no se está acoplando glucosa para depósito en forma de glucógeno, y disminuye la síntesis de proteínas, por tanto el músculo no se puede regenerar y tampoco puede funcionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, dadas estas líneas delgadas que significa la no absorción de insulina, esta falla en la síntesis de insulina, a la calidad de insulina, a la cantidad de insulina, están llevando a que el paciente ahora esté desviando su metabolismo hacia una ruta completamente destructiva, la ruta catabólica que ya hemos hablado, ¿de acuerdo? Que es la vía que vimos con el receptor glucagón o el receptor a catecolaminas, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, de que si seguimos esta secuencia, todos los nutrientes, igual que hormonas de estimulación tal cual como las incretinas, señales de la microbiota intestinal, las bacterias se recuerden que son nuestras aliadas en muchos sentidos. Todo esto lleva entonces a que se haga una secreción de insulina de forma adecuada. Esa secreción de insulina está vinculada también con la función neural. Recuerden que tenemos un eje, que así como el hipotálamo hipocerebral, hay un eje hipotalámico intestinal en el que se mantiene una comunicación muy estrecha con las bacterias, fundamentalmente la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, la secreción de insulina hace entonces que se disminuya a nivel hepático, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la lipotoxicidad, porque estamos aumentando acilas, acetilcoenzima A, en el sujeto diabético conste. Si tengo muchos nutrientes acá, de este lado, entonces voy a tener fallas también metabólicas. Si recuerdan ustedes el modelo anterior la comunicación entre el intestino, el estómago, por ejemplo, con el adipócito acá, haría entonces que, de manera normal, el receptor insulínico estuviera acoplando carbohidratos. En el diabético no ocurre eso, porque no estamos transportándolos, ¿de acuerdo? El adipócito no está metiendo carbohidratos para poder funcionar. En consecuencia, se activan células inflamatorias, aquí está el macrófago, significa macrófago, se activan inflamaciones de la glándula de las células adipocíticas, aquí están las interleucinas que vamos a conocer más adelante. Hay hipoxia, muerte celular del adipocito, justamente por una lipólisis masiva. ¿Por qué bajan de peso tan rápido los pacientes? Porque se consumen. El adipocito está sacrificándose y está consumiendo toda su reserva grasa para que pueda obtener energía, ¿no? En esta lipólisis se libera la acetilcoenzima A, que se convierte en acetilcoenzima A, que va a entrar a la mitocondria. El problema es que los acilos son lipotóxicos. Entonces, estas señales de lipotoxicidad hacen que disminuya la glucogénesis, aumente la gluconeogénesis, aumenta el acopio de glucosa, y en consecuencia, esto lleva a un aumento de la producción de glucosa, pero a expensas de la gluconeogénesis. O sea, estamos produciendo glucosa en tirada 3 de la gluconeogénesis, o precursores de glucosa en tirada 2 o tirada 1 para energía, pero no estamos haciéndolo de forma adecuada, porque estamos produciendo elementos lipotóxicos, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos la secuencia,
y estamos en el aumento de producción de glucosa, pero por vía gluconeogénica, que no es lo saludable. Eso significaría entonces que a largo plazo, de todo lo que estamos hablando, también vamos a tener lipotoxicidad hepática, lipotoxicidad muscular, igualito que el hígado. Vean ustedes cómo se replica aquí, ¿no? Los ácidos grasos no esterificados que están liberándose aquí de la lipólisis producen así coenzima A, que son lipotóxicos, que disminuyen la función mitocondrial a nivel muscular, aumenta la grasa ectópica. Todo aquello que no esté en su lugar le vamos a llamar ectópico. Si yo tengo grasa en un lugar que no debe estar de forma normal, diré que es ectópico, es grasa ectópica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tengo grasa a nivel muscular, pero no tanta, ¿de acuerdo? Es un poco de grasa. Si yo deposito masivamente grasa como si fuera la grasa subcutánea, entonces digo que tengo una grasa ectópica, ¿de acuerdo? Igual que el síndrome de Cushing, la joroba que habíamos conocido, justamente esa joroba de búfalo, que se llama así, es una grasa ectópica, es una lipodistrofia en zonas que normalmente no debe haber grasa o no debe haber tanta grasa, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, este panorama del sujeto diabético nos está llevando a que la falla en esta señal por un aumento de nutrientes hipercalóricos, una falla en la secreción de insulina, la obligamos a secretar tanta que ya se cansó, ya se agotó y no es de calidad o no es en buena cantidad, nos lleva, vean ustedes, a la muerte de adipocitos, justamente para la lipólisis masiva que está el sujeto, elementos lipotóxicos a nivel muscular, a nivel hepático, el depósito de grasa anormal, grasa que va a servir después como depósito, no importa que no sea funcional, no importa que no sea la grasa bonita que está ahí insertada como depósitos, no, que es una grasa que se va tapizando las vísceras como tal, el corazón, el riñón, el hígado, los vasos sanguíneos, en fin, ¿de acuerdo? El punto es tener depósitos de reserva energética para el mantenimiento de la vida. De tal suerte que esta dieta hipercalórica, que lleva entonces a una disbiosis, cuando las bacterias intestinales han cambiado la cantidad o la calidad de las bacterias, se llama disbiosis, y esa disbiosis pues hace que tengamos problemas digestivos serios. Aumentan lipopolisacáridos, aumenta la producción de etanol, ¿sí? El etanol como tal, que se parece al alcohol que podemos ingerir, y otras señales asociadas al metabolismo de carbohidratos que no voy a mencionar en este momento. Entonces, este aumento en la permeabilidad intestinal, justamente por la disbiosis, la cantidad de bacterias, por una dieta hipercalórica, hace que aumenten los ácidos grasos libres, se van hacia el hígado, y en consecuencia, a nivel de hígado, vean ustedes cómo produce el depósito masivo de grasa ectópica, esta lipodistrofia hepática, que va a llevar al hígado graso, no necesariamente alcohólico, sino al contrario, es hígado graso no alcohólico, la resistencia a la insulina, el receptor de insulina que está siendo insuficiente, y en consecuencia, una hiperglicemia con una hiperinsulinemia que está tratando de compensar esta glucosa que está entrando de forma inadecuada, pero no lo va a conseguir. La hiperglicemia con hiperinsulinemia va a acabar por agotar la secreción pancreática y al final de cuentas no va a tener ya nada más que hacer para poder meter la glucosa como tal. A nivel muscular lo mismo, la resistencia a la insulina, justamente por el depósito masivo de grasa, la disminución de glucógeno y al contrario, la glucogenólisis, para obtener glucosa a expensas de glucógeno o mediadores energéticos que puedan entrar a las vías metabólicas como tal, por gluconeogénesis, no se está metiendo glucosa al interior del músculo, y en consecuencia hay fatiga, hay dolor muscular, hay falla muscular como tal. A nivel de adipocito, pues igual, le aumenta la inflamación, la resistencia a la insulina, aumenta la lipólisis como tal, todo esto pues, por señales inflamatorias, ¿de acuerdo? De tal manera que podríamos ver al sujeto diabético como un sujeto inflamado desde muchos puntos de vista, muchos órganos, muchas vísceras inflamadas, que además están funcionando de manera anormal, inadecuada, justamente intentando solventar el metabolismo que no tiene porque no está metiendo glucosa, que es el principal energético como tal, ¿de acuerdo? La diabetes mellitus tipo 1, que es la que se caracteriza por la pérdida de células productoras de insulina, o sea, es una deficiencia de insulina como tal, así aquí sí hay una deficiencia de insulina, y entonces el punto es cómo se destruyen las células beta. Hay varios mecanismos, los más importantes es, por ejemplo, hay un gen que es el gen IDDM1 en el cromosoma 6, que codifica para la insulina como tal. Las células beta pancreáticas exponen antígenos normales de este gen, y en consecuencia se hace una reacción autoinmune. El cuerpo produce entonces anticuerpos contra las células beta pancreáticas. En consecuencia, el cuerpo se autodestruye. Es igualito que cuando vimos las colágenas, vimos la artritis reumatoide o hablamos también
del lupus eritematoso sistémico, ¿se acuerdan? Todas esas enfermedades en las que el cuerpo se autoataca, aquí también es hereditario, no se puede evitar que el cuerpo produzca proteínas anormales contra uno mismo y en consecuencia se destruyen las células beta pancreáticas. O bien puede ser por factores ambientales. Hay varios de ellos. Por ejemplo, se han descrito adenovirus o virus Coxsackie B4, por ejemplo, que luego de una infección generalizada deja una huella, una marca a nivel pancreático, alteran las proteínas que prefieren las células beta y en consecuencia se reconocen como anormales. Es posible que adenovirus o Coxsackie, que es aquí escrito, produzcan entonces una diabetes mellitus como tal, de tipo 1, porque se destruye la célula beta pancreática, ¿de acuerdo? De pronto el sujeto tiene una infección viral severa que afectó a vísceras como el páncreas, como el hígado, y dejan una lesión, una huella, en la que la célula beta se va a transformar como tal, y en consecuencia se va a reconocer como extraña y se va a atacar como si fuera una proteína normal. Entonces, hay varios factores. Esos son no solamente dos ejemplos de cómo se pueden destruir las células beta pancreáticas, son los más importantes. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Todo bien, doctor, gracias. Ok. Aquí es el modelo de la epidemia que estoy hablando. En el caso de virus como el Coxsackie o algunos adenovirus, por ejemplo, aquí tenemos la defensa antiviral efectiva, ¿no? Como tal. La enfermedad se aclara, logramos entonces vencer al virus como tal. Cuando es aguda, entonces la infección es persistente como tal, empieza a ser persistente, la célula beta empieza a tener problemas. Mande, Dulce. Ay, disculpe, doctor, ¿cuáles eran los virus que dijo? ¿El Coxsackie y cuál más? Coxsackie B4 es uno de ellos, el que más frecuentemente se ha descrito que puede producir falla de células beta pancreáticas, o algunos adenovirus, también adenovirus. Pero el Coxsackie es el más frecuente que se ha descrito en la patogénesis de la diabetes tipo 1. Sí, muchas gracias. Entonces, en la infección aguda o en la infección persistente, vemos como la inflamación tan severa que se lleva a cabo a nivel de las glándulas, fundamentalmente el hígado, el páncreas, lleva entonces una falla también en la regulación de las proteínas como tal, y eso hace que al final de cuentas se secreten proteínas anormales que se reconocen como extrañas y en consecuencia se atacan. Lamentablemente lo hacen a nivel de páncreas, o sea, la beta pancreática, ¿no? Entonces, con la infección persistente o la infección aguda se corre ese grave riesgo de que se desarrolle diabetes tipo 1 como tal. En la defensa antiviral efectiva es probable que no se desarrolle la diabetes tipo 1, porque quizás alguna que otra célula beta habrá sufrido, pero nos quedan las demás que no hay ningún problema. En cambio, en la aguda o en la persistente, sobre todo en la persistente, la destrucción masiva de diferentes poblaciones de células beta puede llevar a la diabetes tipo 1 como tal. Y entonces lo que veríamos es, aquí está la célula pancreática, aquí está el linfocito pancreático, no linfático pancreático, y vean cómo se hace una exposición de antígenos de manera normal, que se reconocen como tal. Cuando se presentan los antígenos, pues proteínas tal cual anormales, se reconocen como extrañas, y entonces la señal de células T, linfocitos tipo T, los linfocitos citotóxicos tipo T, CD8, macrófagos, las vías innatas como polimorfonucleares, inducen inmediatamente esa secreción de proteínas citotóxicas que llevan entonces a la muerte celular como tal, la apoptosis de las células beta pancreáticas y en consecuencia el desarrollo de la diabetes tipo 1. En este caso, la presentación de proteínas anormales, porque están heredándose tal cual, porque se lastimó la célula beta por un virus y en consecuencia está sintetando mal proteínas anormalmente plegadas o con una estructura diferente de lo normal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hemoglobinopatía tipo S, la de células falciformes? Que por un cambio en una base nitrogenada que daba lugar a un aminoácido diferente, ya cambiaba por completo la forma de estructura de proteína. Aquí es igual. Los cambios en la síntesis de la proteína, en el plegamiento de la proteína, hace que se reconozca como extraña y en consecuencia que se ataque tal cual y se destruya. Entonces, la tipo 1 es justamente por una destrucción inmunológica, una reacción autoinmune en la que células del sistema inmunológico, linfocitos T, CD8, macrófagos, polimorfonucleares, atacan a proteínas que están siendo sintetizadas de forma anormal en todo esto. ¿De acuerdo? Déjenme ver. El olor a frutas fermentadas en el diabético descompensado es por los cuerpos cetónicos. El catabolismo masivo de lípidos
hace que se produzcan demasiados cuerpos cetónicos, fundamentalmente acetona o acetoacetato. Entonces estos son los que son los más apestosos y son los que dan el olor justamente a frutas fermentadas. Por eso el olor a fruta fermentada en el sudor, en la piel, en la respiración o en la boca del sujeto descompensado hace pensar que está en catabolismo como tal. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien. Entonces, en resumen de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 1 no puede producir insulina, ¿de acuerdo? Puede ser por hipersensibilidad tipo 4, que es una respuesta inmune mediada por células, en las que linfocitos T, que debía estar vigilando las condiciones normales de nuestro cuerpo, de pronto reconoce como anormal al páncreas y ¡pum!, lo ataca, ¿de acuerdo? Ese es tipo 1, en las que linfocitos T, CD8, citotóxicos, NK o macrófagos nucleares atacan nuestro propio órgano y en consecuencia lo van a llevar a la muerte celular. Y entonces estos linfocitos T atacan a células beta hasta que las van matando. En consecuencia, la célula beta no puede producir insulina, los SGLT no se dan abasto y entonces empieza la hiperglicemia como tal, que es muy importante para el desarrollo de la diabetes como tal. ¿De acuerdo? La falla en la cantidad de insulina, la cantidad conste por una falla, por una pérdida de células beta pancreáticas, hace que se desarrolle la diabetes mellitus tipo 1. Y entonces, la destrucción celular puede ser muy temprana, por eso de la infancia, y va a dar síntomas cuando el 90% de la población de células beta esté destruida. Por eso decía yo que una infección por la Coxsackie o por adenovirus que es aguda o que es efectiva no nos da problema porque no se destruyen tantas células como para que nos dé la diabetes como tal. O sea, se puede vivir bien con la población de células que queden vivas. En cambio, cuando el 90% de la población de células está terminada, empieza a ver los síntomas. Por eso es de la infancia, porque no da chance ni siquiera que el sujeto empiece a crecer de forma adecuada. Antes, muy tempranamente, en la juventud, en la infancia, empieza a tener problemas de diabetes porque se ha destruido una gran cantidad de células beta pancreáticas, ¿de acuerdo? Y entonces, los síntomas en la diabetes tipo 1, que es prácticamente para todas las diabetes, es polifagia. Recuerden que si hay mucha glucosa, entonces la célula adipocítica, por ejemplo, no puede utilizar tampoco la célula muscular la glucosa, y en consecuencia, al contrario, van a donar sus lípidos como tal, van a donar sus proteínas. La lipólisis y la proteólisis es un autoconsumo, y entonces este autoconsumo lleva a la pérdida de peso. Por tanto, si estamos perdiendo peso, significa hay que reestructurar y por eso da mucha hambre. La polifagia, es por el autoconsumo en el que está siendo objeto el cuerpo del sujeto diabético tipo 1. ¿De acuerdo? Ahora, si hablamos de esto, la glucosuria. Si tenemos mucha glucosa, entonces, esta glucosa va a ser filtrada por el riñón y en consecuencia mucha de esa glucosa se va a tirar. La glucosuria es el aumento de glucosa en la orina. De manera normal no debemos tirar glucosa, y si la tiramos es muy poquita, a menos que hayamos tenido una hiperglicemia transitoria. Pero lo normal es que no tenemos la glucosa. Recuerden que tenemos SGLTs y GLUTs a nivel renal que pueden refiltrar todo aquello que pudiera haberse pasado por error o por accidente, lo vuelven a absorber, ¿de acuerdo? Cuando es demasiada la glucosa, empezamos a tirarla, entonces esta es la glucosuria, ¿de acuerdo? Que además es osmóticamente activa y en consecuencia nos va a llevar al tercer síntoma importante de la diabetes, que es la poliuria. Como es osmóticamente activa, pues jala mucha agua hacia los riñones y en consecuencia la glucosuria nos lleva a la poliuria como tal. Si hay una molécula osmóticamente activa como es la glucosa, entonces aumenta la cantidad de orina porque estamos filtrando demasiado y eso nos lleva a la poliuria, que es el tercer síntoma importante de la diabetes tipo 1. Y entonces esta poliuria nos lleva a la deshidratación. Si tenemos una molécula osmóticamente activa como la glucosa, que lleva entonces la mayor cantidad de producción de orina, o sea, una poliuria, eso nos lleva a una pérdida masiva de agua y por tanto una mayor deshidratación y da lugar al cuarto síntoma importante, que es la polidipsia. Si tenemos pérdida de agua, nuestros osmoreceptores, nuestros perreceptores están identificando que hay una caída en la presión arterial y entonces lo reconocen como una pérdida de sangre, pérdida de agua como tal, y nos lleva entonces al mecanismo de la sed a nivel hipotalámico, que es la polidipsia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor. Mañana terminamos de ver la diabetes tipo 2, en el mismo resumen para la diabetes tipo 2, vamos a ver
los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la tipo 2. Hasta este punto, quédense con la idea que la tipo 1 es por destrucción de células beta pancreáticas. No estamos produciendo insulina porque no hay célula beta pancreática, ¿de acuerdo? Mañana veremos la ineficiencia o insuficiencia de la insulina o bien la resistencia al receptor para activarse ante la insulina, ¿de acuerdo? Mi foto, chicos. Hola, Gaby. Hola, Adri. Hola, Sofi. Jocelyn. Qué gusto verlos. Hola, Julio César. Va mi foto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. También. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.